Hola, hola. Para la cámara. Las dos cosas. Hacer igual porque es como un tutorial para volver. ¿Es algo? Bueno, igual dice que tenés audio. No quiero hablar con él. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Bueno, buenísimo. Vamos a esperar un ratito más a ver si se conecta alguien más. Aguantar un cacho. El horario. Buen día. Espera un poquito porque el... No me queda otra que borrarla. Así que tranquilo que sigamos esperando. ¿No? Ya lo sé, por eso.
Se está conectando de vuelta. ¿Estamos ahí? Hola, buen día, Leonardo y Solce. ¿Me escuchan bien? Yo, la verdad, los escucho bastante entrecortados. Buenos días, ¿todo bien? Bueno, mi nombre es Cristian Silva. Lo primero que les voy a pedir es que todos muteen sus micrófonos, así no impedimos que los demás se escuchen bien. No veo mal ni pinga. ¿Están viendo la presentación? Sí, acá me dicen que se ve la presentación, ¿escuchan bien? Perfecto. Todo bien, algunos. Excelente, excelente, buenísimo. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer de conectarse, de poder presenciar esta presentación. Más que nada sabiendo hoy que quizás es un pseudo feriado para la mayoría, así que ya me adelanto diciéndole que buenas, felices Pascuas y Pesaj para todos. Bueno, la idea un poquito es repasar esta presentación que le hemos dado con Celnet. Hubo una parte, creo que no llegué a dar, que es la parte de control de acceso, también con detección de fiebre, así que va a ser quizás novedad para ustedes, si no es que la presencial, ¿sí? Bueno, mi nombre es Cristian Silva, yo soy Pre-Sales Chamber de Haivillo, para Argentina. Somos 4 preventas acá en Argentina, así que digamos, los 4, tanto Emiliano Maurici como Roger de la Hoz, Oscar Morales y yo, estamos atendiendo todo el mercado argentino, lo que es la preventa, ¿sí? De Haivillo. Bien, la idea es que yo voy mostrando la presentación, ¿sí? Sí, va a estar conectado también Walter, es lo preventa también del lado de Celnet, que nos va a ayudar con las consultas. Si quieren, como para hacerlo ordenado, vayan consultando por el chat, si puede va respondiendo, y si quedaron cosas pendientes, cuando finalizamos, si quieren abrimos y
contestamos, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar. Si no se ve bien, avísenme. Tratamos de modificar lo que pueda estar sucediendo. ¿Bien? Bueno, por un lado, quizás para los que no conocen lo que es la tecnología térmica, ¿sí? Nosotros, digamos, trabajamos en el mercado con dos tipos de cámaras, ¿no? Las cámaras que son las convencionales ópticas, son las cámaras color, ¿sí? Que las cámaras ópticas color, las que siempre se trabajan en un espectro que es el espectro visible, ¿sí? Y lo que hace es obtener imagen a través de la luz que se refleja en los cuerpos, ¿sí? Por eso en la noche, cuando no tenemos, por ejemplo, buena iluminación o luz de día, se utiliza mucho lo que es el LED IR de las cámaras. ¿Por qué? Porque ese IR refleja en los cuerpos y es lo que la cámara puede visualizar, ¿sí? En ese espectro de noche, y es por eso que lo vemos en blanco y negro, ¿sí? Las cámaras trabajan en otro tipo de espectro, que es en el espectro de la radiación térmica de los cuerpos. Todo cuerpo, ya sea un cuerpo orgánico o inorgánico, por encima de lo que es el cero absoluto, que son los menos 273 grados centígrados, emite una radiación térmica. O sea, todo cuerpo emite una radiación, ¿sí? En calor. Esa radiación es la que las cámaras térmicas, tanto nuestras como cualquiera del mercado, son las que se detectan a través del módulo u ojo térmico de la cámara, y es lo que hace que se generen las imágenes que nosotros vemos. Las imágenes que nosotros vemos no son imágenes ópticas, ¿sí? No son en el espectro. Nosotros parece como si viéramos una figura de una persona, como si viéramos una escena, en una imagen estilo, se podría decir, depredador. Todo lo relacionan bien con ese tipo de imagen, pero en realidad lo que estamos visualizando nosotros es una imagen térmica, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la solución de detección de fiebre, ¿sí? Algo que también quiero aclarar, yo siempre lo aclaro al principio de las charlas, nosotros desde High Vision vemos que se hace mucha publicidad relacionada a esta tecnología con el hecho de lo que nos está pasando, digamos, al día de hoy, ¿no? El tema del coronavirus. Y la verdad que nosotros no hacemos publicidad de eso porque nuestra cámara detecta fiebre, o sea, no detecta si una persona tiene o no coronavirus, ¿sí? O sea, nosotros no estamos diagnosticando nada con nuestras cámaras, ¿sí? Y aparte no creemos oportuno mencionar de que la solución resuelve el problema del coronavirus, porque no es así, ¿sí? Eso es algo importante que también es un mensaje que ustedes tienen que transmitir hacia sus clientes, de que estas cámaras lo que nos permiten es detectar si una persona cumple con el criterio de tener fiebre, ¿sí? Se le hace una medición de temperatura sobre la persona y la persona puede o no cumplir con el criterio de tener fiebre, ¿sí? Y eso a nosotros nos va a dar una alarma en base a si realmente activamos un protocolo de seguridad o de salud con esa persona, o no, o dejamos pasar, digamos, a las personas que no tengan esa condición de fiebre, ¿sí? Disculpen. Eso es importante que ustedes siempre lo remarquen, ¿sí? Porque así como puede ser esto que nos está pasando, que es coronavirus, puede pasar con cualquier tipo de dolencia, ¿sí? Yo tengo un familiar que es médico y me dice que generalmente todo lo que sea virus o todo lo que sea agentes bacteriológicos, eh, no en el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos se suele dar que una respuesta del cuerpo como defensa ante esa condición de infección puede ser la fiebre, ¿sí? Así que no solamente podemos resolver esta parte de detectar fiebre con la dolencia que tenemos hoy, que es el coronavirus, sino que puede ser cualquier tipo de enfermedad. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué nos brinda esta solución térmica? ¿Sí? Por un lado nos brinda la seguridad, ¿no? La seguridad de tener una distancia segura de medición. Hasta incluso quizás ni estando nosotros presentes, dejando la cámara instalada y configurándola para recibir estos eventos en forma remota, nos da una seguridad para poder analizar personas, analizar un flujo de personas o un conjunto de personas, y
y tener, digamos, una estancia segura, ¿sí? Después vamos a ver de que tenemos distintos modelos de cámara, depende de qué tipo de cámara sea, me va a obligar a estar más cerca de las personas a las que yo quiero medir, o los modelos que tienen lentes más largos que me permiten montarlo en una pared, quizás, y no tener que exponerme, digamos, como persona, ¿no? Y por otro lado, ¿sí? Porque las cámaras, digamos que Hikvision empezó a fabricar hace poquito. Esta realidad de coronavirus, por más de que en China se dice de que venía desde diciembre del año pasado, Hikvision empieza a fabricar estos productos a partir de mediados de febrero, casi febrero o mediados de febrero, ¿sí? O sea, no fue tan inmediata la respuesta, ¿bien? Eh, entonces, bueno, en ese sentido, digamos, la eficiencia que tienen estos productos se fabricaron una precisión en la medición de temperatura de la persona, en su cuerpo, de alrededor del más o menos 0,5 grados centígrados, ¿sí? Esa es la precisión que maneja nuestras cámaras, ¿sí? Hay otras cámaras del mercado que están ofreciendo un combo, ofrecen la cámara más un black body, ya después vamos a ver qué es un black body, para poder lograr una precisión de más o menos 0,3 grados, ¿sí? En nuestro caso no hace falta el combo. Simplemente con la cámara ya obtenemos una precisión del más o menos 0,5 grados centígrados, ¿sí? Eso es importante también destacar. Algo importante. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer la detección de temperatura? ¿Sí? Bueno, hay distintos escenarios, ¿sí? Depende qué tipo de cámara yo use. Si yo tengo accesos, hay que ver también qué cliente tenemos, ¿sí? Porque si tenemos un cliente que tiene un acceso muy grande, como podría ser un hotel, podría ser, imagínense, una universidad, podría ser un hospital, ¿sí? Si tenemos un ingreso que es muy, muy, muy grande, vamos a tener problemas, porque no vamos a poder montar esa cámara en algún lugar que sea fijo, ¿sí? Ahí les pedimos si pueden mutear el micrófono y así podemos trabajar tranquilos, ¿sí? Bien. Eh, entonces, bueno, nosotros, digamos, tenemos dos opciones. Dependiendo del tipo de cámara tengamos, tenemos opciones donde quizás, como ustedes ven en la imagen, tendríamos que generar las condiciones de medición de temperatura, ¿sí? Bien, Vamos a ver acá, anotado bien. Nada, déjame que ya hable con el de cuando eche. en este caso, ¿sí? ¿Me lo podrías mandar los datos del cheque por WhatsApp? Dale, así yo se lo... Los micrófonos, por favor, así Perfecto. Dale, yo se los envío al chico estamos de pago y al gerente ahí con Bájale él, arriba para que donde lo... dice audio y cancelaré el audio a todos porque no me deja. Bueno, dale, estamos en contacto. Dale. Ahí damos un segundo. Culeado. Sección de participantes, dale silenciar todo. Venga, fíjate. No tengo esa opción, Walter. Bueno, igual tranquilo. Seguimos, no pasa nada. Bien. Lo que sí, chicos, tengan en cuenta de dejar los micrófonos muteados, ¿sí? Así no molestamos a nadie. Bien, bueno, veníamos hablando del tema de las topologías. Depende de qué tipo de cámara estemos usando, vamos a necesitar poder direccionar la medición hacia un punto, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes ven la imagen ahí, vieron que el ingreso es como muy amplio, entonces lamentablemente lo que obliga es poner una cámara con un trípode, por ejemplo, ¿sí? Y una persona haciendo medición de temperatura sobre la zona, digamos, de medición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestras cámaras tenemos la posibilidad de generar alrededor de 30 detecciones de rostros para hacer medición de temperatura al mismo tiempo, ¿sí? Quizás para, quizás para hacerlo
como más exacta en la medición y hacerlo más ordenado, como una especie de camino así con vallas, como para que la medición sea ordenada y persona a persona. O sea, la intención no es demorar a nadie, sino dejar un paso fluido y que podamos hacer una medición, digamos, lo más precisa posible, ¿sí? Nosotros lo que tenemos son modelos que se denominan, nosotros le decimos modelos profesionales a las cámaras térmicas de resolución de 384 por 288, ¿sí? Que es la resolución que manejamos para esta familia de cámaras. Tenemos una cámara con una resolución más grande, que es de 650 por 480, pero para esta aplicación de medición de temperatura, lo que estamos haciendo es usar modelos con esta resolución, ¿sí? Porque tienen lentes cortos, en su mayoría. Entonces, por ejemplo, la solución profesional de fiebre, lo que tiene es, los modelos son todos biespectro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tienen cámara térmica y cámara óptica al mismo tiempo, ¿sí? O sea, tengo en una misma cámara dos cámaras, o sea, dos flujos de video. Entonces, esta cámara, tipo espectro, ¿sí? Esta se le llama tipo bullet, me viene en tres versiones, ¿sí? En tres o cuatro versiones. Pero en la versión profesional viene en dos, con dos tipos de lente. Lente de 10 y lente de 15 milímetros, ¿sí? Una lente de 10 me permite aproximadamente alrededor de 3 a 7 metros en la medición de temperatura, ¿sí? Como vemos acá. O sea, la 2636, que es el modelo y espectro térmico, con lente de 10 milímetros, permite un rendimiento en la medición de temperatura de alrededor de 3 a 7 metros, ¿sí? Y la versión de 15 milímetros alrededor de 4 metros y medio y 9 metros en distancia, ¿sí? Estos dos modelos podrían quizás, si yo tengo cerca una pared, una columna, dejar montado, digamos, hacia un ingreso y hacer medición de temperatura, ¿sí? Bueno, tengo todas las opciones de montaje, ¿sí? Están disponibles, porque sigue siendo una cámara convencional en el sentido del montaje. Y tengo la posibilidad de usar, si quiero, IMS 4200 y la alimentación es vía PoE, ¿sí? O sea, no tengo que llevar alimentación a la cámara, sino que tranquilamente puedo alimentarla vía PoE, le alcanza la alimentación a la cámara para poder funcionar con ese criterio y esas características. Usar el IBMS 4200 como software de monitoreo, ¿bien? Ahora bien, el IBMS 4200 a mí me sirve si es que yo tengo que hacer una medición local, ¿sí? Eso significa de que si yo tengo que hacer una medición local, significa de que estoy en un acceso muy grande y necesito ponerme al lado de la cámara o en una recepción y tengo un guardia de seguridad en la recepción y el guardia está observando los ingresos y tomando recados ante alguna detección, ¿sí? Ahora bien, si existe una plataforma ya de Haivision, que podría ser HiCentral, y tenemos a nuestro cliente que tiene quizás un parque de cámaras instaladas, ¿sí? Pueden ser Haivision o no. Nosotros podríamos poner la plataforma HiCentral, que es nuestro software que trabaja en el formato cliente-servidor, y quizás integrarle todas sus cámaras que ya tienen instaladas y agregarle esta cámara como medio también de detección de temperatura junto a toda la arquitectura que el cliente puede llegar a tener, ¿sí? O sea, podríamos optimizar la instalación del cliente. Disculpen que cada tanto voy mateando, si no me saco, si no se me saca. Bien, bueno, algo importante, ¿sí? Y que yo siempre remarco, es el hecho de la precisión en la medición de temperatura. Yo les había dicho de que hay otro fabricante que va por toda Argentina promocionando su cámara con Black Body, que es un elemento que le permite
mejorar la precisión, ¿sí? Y ellos, si utilizaran únicamente su cámara, sin el black body, la precisión que tiene es de más o menos 1 grado centígrado, ¿sí? Nosotros, sin usar el black body, solamente usando el tenemos una precisión del más o menos 0,5 grados centígrados por medición. O sea, tenemos un 50% más de mejora en el rendimiento de la cámara, ¿sí? Ahora bien, ¿ellos qué hacen? Como saben que tienen muy poca precisión en esa medición de temperatura, o sea, si una persona tiene fiebre se considera a partir de los 39 grados, 38,5, 39 grados. 1 grado centígrado es mucho margen de error, ¿sí? 0,5 ya no es tanto, ¿sí? Y 0,3 es lo ideal, ¿sí? Pero bueno, después vamos a ver cómo llegamos nosotros también al 0,3, ¿sí? La parte óptica de la cámara, porque es biespectro, es una cámara de 4 megapíxeles, ¿sí? Eso significa que la cámara la tengo como para poder hacer, o sea, como visualización de contexto en todo lo que es la instalación o el efecto, como para poder verificar los eventos de medición de temperatura y también tener registro con cámara óptica. ¿Bien? Bien. Y la instalación se recomienda que sea en interior. Se recomienda que sea en interior porque estando afuera la cámara, en el exterior, por más que la cámara IP67, estando afuera, las condiciones climáticas pueden inferir en la medición de temperatura. O sea, un día de mucho frío o un día de mucho calor puede inferir en la medición de temperatura. Pero, por ejemplo, no importa que haya mucho frío, ¿sí? Y una persona venga desde afuera, digamos, con el frío, ¿sí? No pasa nada porque nuestros cuerpos son como un termostato. O sea, si hace mucho frío, el cuerpo va siempre a tratar de tener una temperatura normal. Puede variar en un poco, ¿sí? En medio grado, 1 grado, puede variar, ¿sí? Pero rápidamente el cuerpo trata, ¿sí? Siempre mantenerse a temperatura normal, ¿sí? Es como un termostato. Entonces, no es un inconveniente que una persona venga de un ambiente de mucho frío, ingrese a un recinto, por ejemplo, en una universidad, y la cámara le esté visualizando para hacer medición de temperatura. Pero sí es recomendable que la cámara esté montada interiormente, por lo menos para este tipo de aplicación. ¿Bien? ¿Alguna creación más? Creo que no. Bueno, después, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, cómo se está haciendo medición de temperatura con una cámara así biespectro de este estilo. Las personas van pasando, la cámara va haciendo medición de temperatura. A la cámara se le va a configurar la regla de que, por ejemplo, a 39 grados de temperatura sea una condición de alarma, ¿sí? 39, 39,5, eso lo decide uno, ¿bien? Y lo que hace la cámara es constantemente ir censando, ¿sí? Sobre los rostros. ¿Por qué sobre los rostros? Porque la cámara tiene deep learning. O sea, por un lado, reconoce la figura humana como persona, o sea, el objeto, como una figura humana, y cuando reconoce la figura, automáticamente sitúa, ¿sí? La medición sobre su rostro, porque la cámara tiene la detección de rostro, ¿sí? Para estas cámaras, la instalación depende de qué modelo sea. Por ejemplo, para los modelos estos que tienen lente de 10 y de 15 milímetros, se recomienda entre 1,70 m y 2 metros de altura en instalación, ¿sí? Y dependiendo después el lente, si es de 10 milímetros, hasta 7 metros de distancia yo puedo hacer medición de temperatura, y si no, con la de 15 milímetros puedo tener una distancia alrededor de los 9 metros, ¿sí? De largo como para hacer esa medición de temperatura desde donde está instalada la cámara hacia donde estoy empezando a medir, ¿sí? Bien. Otro de los también que tenemos, ¿sí? Se le llaman los modelos Hangenos o termográficos. Generalmente estos modelos siempre se usaron para hacer medición de temperatura portable. O sea, yo, imagínense, iba, no sé, a un campo, a una central eléctrica, o iba a una central térmica, o a una planta industrial, y yo me paseaba con esta termográfica midiendo temperatura sobre elementos que yo, para mí eran cruciales. Un motor, una cañería, ¿sí? Para el área industrial. Hikvision adecuó este portable
también puedo hacer medición de temperatura en personas, ¿sí? Entonces también tiene una precisión del más o menos 0,5 grados centígrados, y tengo la ventaja de que es portable, o sea, como lleva una batería incorporada, yo puedo trasladarme hacia donde quiera con esto, y hacer medición de temperatura sobre diferentes lugares, diferentes accesos, ¿sí? Esta cámara como ventaja tiene es que, vieron que tiene como una especie de pistolita acá, una especie de gatillo, acá, especie de gatillo acá, ¿sí? Bueno, ese gatillo lo que me permite a mí es, yo gatillo, o sea, me pongo sobre una persona, ¿no? A 1,5 m, 2 metros. Gatillo y automáticamente guardo la imagen. Puedo guardar la imagen o puedo guardar el video. Y también es una cámara biespectro, o sea, tiene también una parte óptica, ¿sí? Térmica y óptica. Puedo superponer las imágenes si quiero, o puedo visualizar la parte térmica si es que es mi necesidad. ¿Bien? También la utilización de IBMS 4200, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta cámara, ¿sí?, tiene Wi-Fi, o sea, se puede conectar vía Wi-Fi, ¿sí? Entonces, yo podría, si quiero, con el IBMS 4200, visualizarla como si fuese una cámara IP convencional, ¿sí? Y poder monitorear en tiempo real lo que está sucediendo, como con las cámaras, ¿sí? De la misma forma. ¿Bien? Y una aplicación que se llama Hike Thermal, ¿sí?, que es una aplicación mobile, que también me permite, digamos, monitorear la cámara térmica desde mi celular, conectándome ¿cómo se dice? Al Wi-Fi de la cámara, ¿sí? Que genera un hotspot y me puedo conectar directamente a la cámara para visualizar en forma paralela desde la pantalla y desde mi celular lo que se está visualizando, ¿sí? Quiero dejar fija, por ejemplo, si yo, mi intención es hacer mediciones portables como a voluntad en ciertos lugares, ¿no? En forma remota, en forma portable. Y después por momento quiero dejarla fija, lo podría hacer, ¿sí? Podría instalarla en un trípode, ¿sí? Alrededor de 1,5 m sería lo recomendado, montarla y hacer medición de temperatura, y me permitiría una distancia de medición de temperatura de 1,5 m o 2 metros, ¿sí? Es también dentro de toda una distancia segura. Últimamente han dicho de que, digamos, un metro, 1,5 m es una distancia segura, ¿sí? A no ser, según los últimos estudios que se están haciendo, pues esto va variando día a día, que de repente la persona o estornude frente mío, ¿sí?, o esté hablando frente mío, ¿sí? Un estudio japonés que salió hace como una semana atrás, donde dicen que el flush de lo que es la saliva, tanto por el estornudo o por el hablar muy fuerte, queda, ¿sí?, flotando en el ambiente. Así que, digamos, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Por lo menos este ejemplo me sirve para una distancia, ¿sí?, relacionado a 1,5 m, 2 metros. Y si quiero dejarlo fijo, porque no quiero tenerlo yo portable, puedo usar un trípode, ¿sí? El montaje del trípode es universal. Y nosotros tenemos un trípode que estamos vendiendo, ¿sí?, que incluso se le adaptó una base para las cámaras. Pero en el caso del portable, el portable tiene un montaje que es universal, contra el trípode que es universal, así que cualquier trípode de cámara de fotos o de para grabación, digamos, si ustedes se dedican también como hobby a hacer casamientos, el trípode de esto también les va a servir para montar esta cámara, ¿sí? Bueno, así es como, no sé si llegan a ver bien el video, pero así es como se hace la medición de temperatura con esta clase de termográfica, ¿sí? Eh, Quizás la diferencia que tiene esta termográfica contra las otras soluciones, que va haciendo una medición uno a uno. Vieron de que el puntero de medición de temperatura, el puntero rojo, que es el que sitúa el puntero sobre el rostro de la persona, lo va haciendo uno a uno, ¿sí? Entonces quizás para esta condición sí es necesario como organizar la fila para que vaya pasando uno a uno frente a la cámara, ¿sí?, frente a la cámara termográfica.
pero particularmente se da para este modelo, ¿sí? Que es portable, ¿sí? No para los otros. ¿Bien? Bien. ¿Me están escuchando perfecto? La presentación la van viendo bien, ¿no? Excelente. Sigo entonces. Una de las cosas que ha sucedido, y es lógico, se disparó lo que es la venta de termómetros digitales. ¿Sí? El termómetro digital es este que tenemos acá a la izquierda. ¿Sí? Hasta incluso me han dicho que prácticamente el precio aumentó un 300%. ¿Sí? Acá. La verdad es que es bastante preciso, ¿eh? No les voy a negar de que es muy preciso, ¿sí? Pero tiene ciertas desventajas. ¿Qué desventajas tengo? Por un lado, lo que es la distancia en la medición de temperatura, ¿sí? O sea, yo me tengo que situar prácticamente frente a la persona, o sea, tengo que ubicar mi frente a la persona y disparar lo que es la medición de temperatura. El tiempo, ¿sí? El tiempo de medición de temperatura es como que es un poco lento, ¿sí? ¿Qué significa eso? De que yo, ¿cómo es el procedimiento? Vengo, me pongo frente a la persona, ¿sí? Disparo la medición, veo qué me da, y en base a lo que me da, digo, bueno, no, vos tenés fiebre, hacete a un lado, vos, no sé, tal cosa, bueno, vos sí pasá. Pasa, me genera demasiada como demora si es que tengo mucho flujo de gente, ¿sí? Entonces casi depende, ¿no? Depende cómo hagan las mediciones, pero en un promedio de 12 personas por minuto. ¿Bien? Entonces, por más de que es una solución muy, muy precisa, no es del todo recomendable en la situación que estamos viviendo hoy en día con este tipo de enfermedad. ¿Sí? La termográfica, ¿sí? De High Vision, ¿qué ventaja me da? Es que también es muy precisa, más o menos 0,5 grados, me da una distancia segura de medición, y aparte me da también un flujo constante de personas. Eso me da esa ventaja de que yo puedo dejar pasar varias personas y que la cámara misma vaya indicando, ¿sí? Si alguna tiene fiebre. Particularmente la que es en modo estable, se le puede configurar un evento de alarma, como un pitido, cuando hace una detección de fiebre, ¿sí? Para que me indique de que alguien está cumpliendo con ese criterio, ¿sí? Y si no, bueno, utilizando el 4200 me generará el evento en la pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo conectar vía Wi-Fi. ¿Bien? Es un poco la ventaja de utilizar una u otra tecnología. Hoy en día, lo que nosotros por lo menos buscamos es la seguridad, ¿no? O sea, si vamos a ofrecer una solución de este estilo, buscamos que sea segura para que la medición, digamos, no entre en riesgo la persona que está haciendo los procedimientos de medición de temperatura. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos lo que nosotros denominamos quizás línea económica, ¿sí? Puede haber una diferencia, ahí Walter me dirá más, o Luis, que está presentado, pero hay una diferencia notable en precio entre la solución de lentes más largos y la de más cortos, ¿sí? Que es este caso. Que por las distancias que me dan de medición de temperatura, casi que debería ponerlas con un ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo dos modelos, pueden ser tipo torreta, de este estilo, ¿sí? Esto se le llama torreta o domo, y formato tipo bullet, ¿sí? En los dos casos son biespectro, o sea, tengo cámara óptica, cámara térmica. Por las distancias que me da de medición, casi todo con un trípode, porque por ejemplo, la cámara de 6 milímetros me da una distancia alrededor de 1,5 metros de medición de temperatura, y la de 3 milímetros alrededor de como máximo 1,5 metros, ¿sí? O sea, tengo que tener un acceso muy chico, un vestíbulo muy chico, o un acceso muy chico, o una columna muy cerca del ingreso, como para que valga la pena instalar alguno de estos dos modelos y que realmente hagamos una buena medición de temperatura. Para poder montarlas en trípode, si es que no tengo estructura para montarla, tenemos lo que son las bases, ¿sí? Igual les voy a ser franco, esta base, cualquiera de ustedes con algún tornero lo puede mandar a hacer y tranquilamente lo
lo hace como para poder montarlo en el trípode. ¿Por qué? Porque el trípode tiene un montaje que es universal, ¿sí? Y la base esta lo que tiene son los agujeros preparados para montar la cámara, que puede ser este modelo que está acá o este modelo que está acá, ¿sí? Al menos nosotros en Argentina eso lo haríamos nosotros. Creo que no sé si Cernet tiene o ha traído, pero si tiene, buenísimo, porque nos saca el problema de tener que, que comprar o hacerlo, ¿sí? Pero si no, como argentinos, nosotros lo podemos mandar a hacer, eso seguro. Bueno, también son PUE las cámaras, ¿sí? Eso es una ventaja a nivel alimentación, conectividad, toque un único cable, listo, ya me quedé tranquilo, un cable de red. Y bueno, también soporta UMS 4200 o High Central este uso de cámara, ¿sí? Bueno, y después algo también muy importante es que lo que es medición de no importa si yo tengo la versión económica o la versión más costosa o más profesional, la medición de temperatura tiene la misma precisión. Eso es algo importante, ¿sí? Porque, digamos, no es que yo elijo una versión económica y tengo menos precisión en la temperatura. No, todo lo contrario. La precisión es la misma, ¿sí? Lo que sí va a inferir en la medición es las distancias, ¿sí? ¿A qué distancia voy a poderlo hacer Diga de eso. forma efectiva? No me entra. Mira, industrias que realicen procesos continuos de Eh, producción y funcionales la es parte, la línea de prevención y o maquinaria podrían solicitar autorización a la Secretaría No, de Industria. producción de maquinaria. ahí si alguno, el micrófono, ahí está, cerrado, perfecto. Bien, bueno, y después las recomendaciones de instalación también, ¿sí? Recomendación de instalación tiene que ser interior, ¿sí? Casi 1,5 m, 1,70 m como máximo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, dependiendo qué lente yo use, qué distancia tengo en la medición de temperatura. Eso es algo importante, ¿sí? A tenerlo a considerar. ¿Qué hago primero para recomendar esto? Tengo que ir y mirar qué tipo de acceso tiene, ¿sí? Si es un acceso muy grande, muy amplio, si tengo columnas cerca, no tengo, si estoy obligado a usar un trípode. Entonces, en base a, a ese análisis de escenario, yo después hago lo que es la elección de la cámara correcta para el cliente, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, acá por ejemplo podemos ver con estas cámaras más cortas, de lente más corto, cómo se puede hacer medición de temperatura, ¿sí? Estamos viendo. También las cámaras hacen detecciones de rostro, ¿sí? La linfonómica. No sé si ven en este caso también, ¿no? Casi que están de frente, ¿sí? Frente a las personas que le vamos a tomar la temperatura. Bien. Estamos de frente. Bien. Hay que analizar estos tipos de accesos, ¿sí? Porque son más una recepción, por ejemplo. Lo que nos va a suceder, y en la parte de control de acceso se van a dar más cuenta, de que en algún momento vamos a tener que volver todos a trabajar, ¿sí? Lamentablemente, por lo menos nosotros sabemos acá en Argentina, de que esto no va a poder durar mucho, por lo crítico que es para Argentina, de que las empresas no trabajen. Está genial lo que se está haciendo, está genial que se esté tratando de aplacar lo que es la curva de contagios, pero yo creo que se está ganando tiempo más que nada para poder responder a los posibles que vamos a tener más adelante. Entonces, estas soluciones van a, digamos, a ser muy requeridas. Ya nos estuvieron consultando fabricantes, fabricantes de autos, nos estuvieron consultando shoppings, nos estuvieron consultando también, bueno, obviamente sanatorios, hospitales, ya de por sí, pero digamos, en el ámbito privado ya se está analizando este tipo de soluciones que saben de que en algún momento van a tener que empezar a trabajar de nuevo, ¿sí? Así que es importante que ustedes sepan recomendar cuál es la cámara o la solución, que puede ser también la de control de acceso, más recomendada para el tipo de cliente, ¿no? Que ustedes estén trabajando. No, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos un muchacho
celular, como para poder mi fiebre, para que cuando le haga la detección de rostro, detecte que hay una temperatura normal, ¿sí? Y eso es lo importante y lo destacado también de la solución, porque si las cámaras hacen detecciones de fibra y sitúan las mediciones sobre el rostro, no importa que yo vaya con un café en la mano o con un mate, ¿sí? La cámara no va a hacer medición de temperatura sobre mi mano y sobre el mate, sobre el café, ¿sí? Sino que siempre va a buscar una figura humana y va a situar su medición de temperatura sobre el rostro de la cabeza de la persona, ¿sí? Eso es importante, ¿bien? Importante más que nada para que la solución responda bien, ¿bien? Bueno, después, ¿se acuerdan que yo les dije de que hay otro fabricante que ofrece cámara más... Bueno, ¿qué es el Blackbody? El Blackbody es un calibrador de cuerpo negro, ¿sí? Es un dispositivo que simplemente lo que hace es, yo seteo una temperatura de trabajo, por ejemplo, no sé, 39 grados, y lo que hace la cámara es, yo lo voy a dejar en la escena, ese Blackbody, de frente a la cámara térmica, va a estar en la escena de la medición de temperatura, las personas van a pasar por enfrente, pero siempre la cámara va a tener el Blackbody ahí en la escena. Entonces lo que va a hacer la cámara es siempre adecuar su medición de temperatura en base al parámetro que le esté indicando Blackbody, ¿sí? Con esta topología, si yo juntara las dos soluciones, Blackbody y cámara, me estaría dando una precisión alrededor del más o menos 0,3 grados centígrados. Del 0,5 al 0,3. ¿Sí? Hay un fabricante que como en su cámara sola no tiene mucha precisión, ofrece el Blackbody automáticamente. ¿Sí? O sea, siempre ofrece el combo. Porque si no, no puede cumplir con este criterio. Nosotros, sin el Blackbody, tenemos una precisión de 0,5. Si le sumamos también el Blackbody, tenemos 0,3. ¿Sí? Así que eso es importante. ¿Bien? Y bueno, después las distancias, tanto los montajes y las distancias de rendimiento de las cámaras son exactamente iguales. ¿Sí? Y las topologías también son exactamente iguales. El Blackbody no lleva conectividad de red. ¿Sí? O sea, el Blackbody lo que hace es, se pone en la escena, se lo alimenta y queda así, ¿sí? Frente a la cámara térmica. ¿Bien? No se hace ningún tipo de conectividad, no se lo puede monitorear, no se lo puede visualizar, nada de ese estilo. ¿Sí? Bien. Después, si veo consultas en el chat que no fueron respondidas, yo después las consulto. Así que quédense tranquilos. Yo, como tenemos varias cosas para ver, priorizo la presentación antes que las respuestas. Bueno, acá por ejemplo vamos a ver con Blackbody. Está el Blackbody puesto en un trípode y la cámara visualizando la escena y haciendo medición de temperatura. Bien, perfecto. Bueno, escenario. ¿Sí? Esto ya lo dijimos recién hace un ratito. Obviamente, todos vamos a tener que volver a trabajar en algún momento, entonces nuestros clientes como supermercados, hoteles, clínicas, bueno, tuvimos mucho requerimiento también de lo que son las estaciones de tren. Todo lo que es línea Trenes Argentinos nos ha contactado. Nosotros hemos traído muestras, ¿sí? Para poder hacer demos. Cellnet ya incluso hizo compras de cámaras, así que muchas ya las está recibiendo, pero no sé si la semana que viene. Entonces, digamos, hay mucho requerimiento. Obviamente aeropuertos, obviamente fábricas, ¿sí? Oficinas. ¿Sí? Yo creo que quizás se empiece a flexibilizar un poco lo que es la vuelta al trabajo, pero quizás haya ciertos tipos de negocios, ciertos tipos de ramas, digamos, que no se vayan a habilitar tan rápidamente como las oficinas, que mueve tanta cantidad de gente en lo que son ferrocarriles, líneas de colectivos, subte, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Hay que ir ofreciendo estas soluciones para dejar, digamos, todos los medios preparados ante la vuelta, ¿sí? Bueno, como resumen, por un lado entonces tenemos las cámaras que tienen precisión de más o menos 0,5 grados centígrados en todos los casos, ¿sí? Lentes de lo que es 10 o 15 milímetros, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Depende
el escenario donde yo voy a montar, es el tipo de lente que voy a instalar, ¿sí? En el caso de, si ustedes me preguntan si sale más una lente de 10 o una lente de 15, bueno, hay tres modelos, lente de 10, de 15 y de 13 milímetros. 13 milímetros es la última cámara que sacó Hikvision hace 2 semanas atrás. La de 10, 13 o 15 milímetros tienen el mismo precio. Y después las de 6 y 3 milímetros son más económicas, ¿sí? Bueno, la versión también misma precisión de temperatura. Bien, son las dos cámaras como más robustas para lo que es medición de temperatura. Y después tenemos lo que son las líneas económicas, ¿sí? Lentes más cortos, lentes de 3 o 6 milímetros en formato tipo bullet o formato tipo torreta. Y los accesorios que me permitirían, por ejemplo, llegar a mejor digamos, precisión en la temperatura, ¿sí? Mejor del 0,5 al 0,3. Y bueno, el accesorio de montaje que es el trípode, ¿sí? Algo a destacar, importante, lo remarco siempre, soy muy reiterativo, de que todas nuestras cámaras tienen la misma precisión de temperatura. 0,5 grados centígrados en todos los casos, no importa si es económica o más profesional, sino que es la misma en todos los casos y eso es muy, muy importante, ¿sí? Bueno, ¿por qué elegir Hikvision? ¿Sí? Esto es algo importante. Por un lado, porque nosotros hemos hecho un desarrollo tecnológico sobre el desarrollo de inteligencia en las cámaras, y todas nuestras cámaras, por ejemplo, que tienen esta capacidad de reconocimiento de figura humana, ¿sí? Eso nos permite bajar muchísimo, en el caso de lo que son, por ejemplo, instalaciones para detección perimetral, lo que son alarmas, ¿sí? En el caso este de hacer medición de temperatura, hacerlo realmente sobre personas físicas, ¿sí? Entonces, este desarrollo de inteligencia artificial es importante, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, ¿bien? Por otro lado también, el hecho de lo simple que es la solución, el hecho, por ejemplo, de tener alarmas audibles, ¿sí? O sea, las cámaras, la línea económica tiene una versión donde yo puedo hacer que me genere un pitido, ¿sí? Ante un evento de detección de temperatura de fiebre, ¿sí? Por otro lado, el diseño, ¿sí? Todo. La cámara térmica es un diseño fabricado exclusivamente por Hikvision, ¿sí? Nosotros, hace 2 años atrás, o 3 creo, no recuerdo bien, comprábamos el módulo térmico a otro fabricante, y después lo ensamblábamos en nuestra cámara, con nuestro desarrollo de Deep Learning, pero ya desde hace 2 años, 2 años y medio, Hikvision fabrica su propio sensor térmico, ¿sí? Todo el desarrollo que se hace sobre el módulo térmico es exclusivamente de Hikvision, ¿sí? Y por otro lado, lo que es la solución integral, porque Hikvision entrega y distribuye y ofrece desde lo que es la cámara hasta lo que es el cable, hasta el software, lo que es la conectividad con los switches, o sea, de punta a punta ustedes pueden tener la solución netamente Hikvision, ¿sí? Y eso es algo importante porque quizás no tienen que salir a buscar otro tipo de elementos, otro tipo de accesorios para poder cumplir, ¿sí? con estos requerimientos, ¿sí? Es algo importante. ¿Bien? Bien, esto lo vamos a ver, bueno, vamos a ver después, al final. Acá me pidieron los chicos de Celnet que tomen nota de esto es importante, porque Walter y yo somos los preventas, ¿no? Yo soy el preventa de Hikvision, Walter preventa de lo que es la parte de Celnet, pero después están los vendedores, ¿sí? Los vendedores que, bueno, cada uno seguro tiene su ejecutivo asignado, así que tomen nota, ¿sí? De quiénes son los chicos que están, Fernando, Luis, Marcelo y Sergio, sus números de teléfono y sus mails, ¿sí? Tomen notas. Ya. Bien, voy a aprovechar ya que estamos con este tema de la cámara a leer el chat, a ver si después pasamos a la parte de control de acceso. Bien. Chris, dame un minutico para tomar aquí la palabra. Yo mientras voy leyendo. Mientras tomo mate que tengo la voz seca. Sí, bueno, nada más era para comentarle a todos que, bueno, ahí están los contactos de los vendedores, está nuestro contacto de preventa, y comentarles de que hay 2 órdenes que vienen en camino, una que entra a finales de abril y la otra que entra la segunda semana de mayo.
Entonces, estamos haciendo todo esto, todas estas actividades porque estamos en plena preventa. Estamos en una oferta de preventa, pueden comunicarse con cualquiera de ellos, el que tenga algún vendedor, llama directamente a ese vendedor y el que no tenga puede elegir a cualquiera de ellos y podrán directamente consultarles sobre la preventa. Esta es la idea, dejar la información de los vendedores, mail, número telefónico y cualquier consulta estamos a la hora. Todos ellos están disponibles para los pedidos. Bueno, estaba por las preguntas, ¿sí? Acá unas preguntas que hicieron. Por ejemplo, ¿con el IPMS puedo poner más de una cámara de estas? Sí, desde luego que sí, porque para el IPMS es una cámara convencional. Lo que yo hago con el IPMS es simplemente recibir los eventos de detección de temperatura que me indica, ¿sí?, cada cámara, así que no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Qué más? Mm, Más allá de la precisión, entiendo que el Black Body sirve para cualquier variabilidad del entorno en sí, porque le está dando constantemente una referencia. Claro, eso es cierto, eso es así. O sea, lo que hace el Black Body es darle a la cámara, ¿sí?, una temperatura de referencia como para que adecue su precisión de medición de temperatura a ese cuerpo, a ese Black Body que está en escena, ¿sí? Eso es así exactamente. Bueno, lo de stock lo respondió Walter. Los modelos económicos, bueno, son los modelos de 3 y 6 milímetros que vimos, ¿sí? Tanto bullet o ¿cómo se dice? O torreta. La autonomía de la TP, bueno, la autonomía es bastante. Yo ahora no recuerdo bien por detalles, indica, ¿sí?, por la batería. Generalmente cuando vos compras la TP21 te viene una valija con dos baterías, o sea, te viene toda una serie de accesorios, ¿sí? Así que no recuerdo bien si son 4 horas de autonomía o más. Lo tendría que revisar por el datasheet. Bien, pero eso figura seguro en el datasheet. Los modelos económicos en cámara bullet son de lentes 6 milímetros. ¿Sí? Ah, eso lo respondió Walter. Si hay distancias de 1,5 metros queda en el aire libre. No entiendo bien tu consulta, Damián, pero el 1,5 metros de distancia, en todos los casos siempre va a ser medición de temperatura en interiores. Si vos tenés una pared, por ejemplo, o una columna que te quedó muy cerca del ingreso, casi queda hacia afuera, bueno, vas a tener que poner un trípode más hacia adentro y generar una fila con vallas, como vimos en los videos, como para poder hacer medición de temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Guarda información a alguna memoria? Sí, exacto. ¿Sí? Cuenta con una memoria. Ahí lo respondió Walter. Bien. La precisión del black body sirve para cualquier... Sí, eso ya lo respondimos. No, o sea, en tu consulta, ¿no?, más allá de la precisión que entiendo del black body, ¿sirve para cualquier variabilidad del entorno en sí? No, ¿es así? Sí. Porque le está dando constantemente esa referencia, exacto. Porque si es una precisión de 0,5, pero el entorno está a 30 grados, el problema es la referencia, ¿no? No es la referencia del entorno, sino que si yo quiero, por ejemplo, decirle, bueno, que la fiebre para mí es 30 grados, yo pongo el black body a esa temperatura para que la cámara adecue su precisión en base a ese parámetro de temperatura. No importa si estamos a 45 porque es un día muy caluroso o estamos a 18 porque es un día muy fresco, ¿sí?
que es más que nada el parámetro de la medición de temperatura de fiebre. Bien. En un ambiente exterior bajo techo, ¿es necesario el black body? Bueno, ya te digo que en ambiente exterior no se recomienda, ¿sí? Es más, te diría de no hacerlo porque no vas a tener una buena respuesta en la medición de temperatura. El IBMS puede ser cualquiera. El IBMS 4800 que consultás acá, simplemente para hacer análisis termográfico. O sea, sí te sirve para estas cámaras, pero es un análisis post escena. O sea, vos te llevas las imágenes grabadas y haces un análisis de temperatura sobre esas imágenes. Así que no aplicaría mucho sentido usar el IBMS 4800 en este caso. Bueno, acá en tu caso, Gustavo, de Rosario, vamos a tener que verlo aparte, vamos a tener que analizarlo un poco más, porque son muchos los casos que me han planteado de este estilo, en que vos tenés un ingreso, me imagino que debe ser una fábrica, por cómo lo estás comentando, debe ser una fábrica. Bueno, sí. Y generalmente los ingresos son abiertos, ¿sí? Por más de que están bajo un techo o bajo una galería, suelen ser abiertos. Bueno, ahí vamos a tener que analizarlo un poco más, porque esta solución, en esta condición, no sé si es recomendable hacerlo así, ¿sí? Tendrías que tener algún tipo de hall cerrado o tratar de hacer un cerramiento como para dejar el equipo internamente. Ahí deberíamos analizarlo un poquito más porque tengo que pedir recomendaciones en fábrica a ver si para estos casos cómo hacer. Porque, digamos, la especificación dice exclusivamente no en exteriores, ¿sí? Por más de que tengas un techo, un tinglado o algo, ya estás expuesto al exterior, ¿sí? Estamos hablando del viento, la posición del sol en algún punto, que está cambiando constantemente, digamos, pega el sol en el suelo en diferentes ángulos, bueno, eso puede generar condiciones de medición con error. El seteo de la temperatura, no lo hace el IBMS, lo hacemos en la cámara, ¿sí? Yo en la cámara genero el evento de medición de temperatura y le indico, ¿sí?, a la cámara, digamos, a qué temperatura quiero que suceda lo que es la fiebre, ¿sí? Si 38,5, 39 grados, ¿sí? Lo configuro todo en la cámara y digo que estos eventos sean visualizados en el IBMS. El IBMS simplemente lo que hace recibir estos eventos, ¿sí? Luis, muy buena tu pregunta. En la NBR ocupan, si es una cámara biespectro, ocupan dos canales, ¿sí? Cada canal o cada flujo de video como una cámara distinta, ¿sí? Bien, bueno, ahí ya respondí de las consultas, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la última presentación, que es la parte de control de acceso. A la parte de control de acceso. Control de acceso. ¿Dónde quedó? Esperen un segundo. Ahí está. Vamos a compartir. Perfecto. Un segundito. Vamos a ver si la están viendo realmente bien o no.
en el chat si están visualizando la presentación. Doble pantalla. Ahí está, excelente. Bueno, Haivision también, esto es bastante nuevo, ¿sí? Haivision sacó hace un mes más o menos una serie de productos que son relacionados al control de acceso para detección de fiebre, ¿sí? ¿Qué tenemos al respecto? Volviendo al tema de que esto va a ser muy necesario ahora cuando se levante parcialmente la cuarentena. Querramos equipar a clientes, empresas, fábricas, ¿sí? Con este elemento que nos va a ayudar a detectar si alguien está o no con fiebre, ¿sí? Vision tiene 3 productos, sacó 4 en realidad, con esta tecnología, ¿sí? Por un lado tenemos, estos son terminales de reconocimiento facial, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo puedo, por ejemplo, identificar a una persona por su rostro con un terminal facial, ¿sí? Y a su vez se le incorporó un módulo térmico. Este módulo térmico lo que hace es hacer medición de temperatura sobre el rostro. ¿No se ve, Luis? ¿No ven la presentación? Porque hay unos que me dicen que sí. Walter me dicen que sí. Yo la veo. Sí, sí, acá me dicen que sí. ¿Será un problema de tu conexión? A ver, sí, sí, sí. Listo, perfecto. Ahí lo están viendo todo, por lo menos me van mostrando que sí. Así que sé que es un genérico. Bien. Entonces, volviendo al tema del terminal. Estos son terminales faciales que se adecuaron para poner térmico y hacer medición de temperatura sobre las personas, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos, o sea, terminales que son pared, por ejemplo, o puertas, para abrir una puerta en especial. Terminales que son así, por ejemplo, no sé, yo tengo un hall de entrada y tengo empleados que van entrando, entonces, bueno, van y se registran, ¿sí? Y aparte se les hace medición de temperatura. O si tengo, por ejemplo, molinetes, un ingreso con molinetes, le puedo adecuar lo que es el elemento de medición de temperatura en los molinetes, ¿sí? Entonces se hace reconocimiento facial y a su vez también se hace medición de temperatura. ¿Bien? Para todos los casos los puedo monitorear si quiero con IBMS o con Hisense, ¿sí? Y todos tienen conectividad. ¿Bien? Hay uno que es muy interesante, que salió hace poquito, que es este que está acá, que es un arco detector de metales, ¿sí? Que incluye una cámara térmica. ¿Bien? La cámara térmica está integrada a lo que es el arco detector de metales. Otra de las cosas que también suelo comentar es de que, lamentablemente, con estas condiciones que estamos padeciendo acá en Argentina, lamentablemente tengo que decir, porque va a suceder, quizás empiecen a suceder hechos de inseguridad mucho más seguidos que antes. ¿Por qué? Cuando la actividad se empiece a desarrollar, los negocios se empiecen a abrir, muy probablemente vamos a tener actos de inseguridad. Se ha dicho que todo lo que es inseguridad bajó muchísimo a raíz de esta cuarentena. Claro, no hay negocios abiertos, no hay lugar donde ir a robar. Pero cuando empiecen a abrir esos negocios, puede ser un problema, una farmacia, un supermercado, una pequeña galería de compras quizás. Va a ser necesario detectar, por ejemplo, si alguien lleva armas de fuego o armas blancas, ¿sí? Para poder detectar eso con anticipación y a su vez también hacer una medición de fiebre. Igualmente, esta solución está como más pensada para aeropuertos, ¿no? O sea, aeropuertos o lugares de alta seguridad, bancos, por ejemplo, en donde yo quiero hacer entrar gente para ver si tiene elementos como armas y detectar metales por un lado y también hacer la medición de temperatura, ¿sí? Bien. Entonces, también Celnet está trayendo estos productos, ¿sí? Bien, en lo que es el arco detector de metales. Esta presentación no es muy larga, así que no se me vayan, ¿sí? Quédense ahí si seguimos con este tema y se me escapan. Es importante que lo vea porque son productos que van a necesitar bastante. Lo que es el arco detector de metales, bueno, yo les había dicho de que la cámara, lo que hizo se integró al arco detector de metales, y no sé si ustedes ven ahí un display que tiene. Ese display a mí me indicaría, ¿sí?
Vamos a agarrar el anotador acá. Este display a mí me indicaría, ¿sí? Dos cosas. Está acá el display. Por un lado me indica la cantidad de personas que ingresaron, ¿sí? Color verde, y el color rojo me indica cuántas de estas generaron un evento de detección de metales, ¿sí? El arco detector de metales tiene alrededor de 18 zonas de detección, ¿sí? ¿Eso qué significa? De que si yo paso por este arco detector de metales, ¿sí? Y paso con una, no sé, una navaja en mi pantalón, por ejemplo, me lo va a indicar en una zona que esté, ¿sí? Alrededor de lo que sería la tengo en el bolsillo, ¿no? Entonces tiene 18 zonas de detección a lo largo. Y por otro lado también lo que indica es las personas que han pasado con medición de temperatura y cuáles de ellas se le ha detectado fiebre, cuántas, ¿no? Eso lo muestra todo en el display. Y el display tiene eventos de alarma audibles, o sea, si detecta persona con detección de metales, da una alarma. Y si detecta una persona con fiebre, también hace una alarma, ¿sí? Entonces, por un lado es seguro, ¿sí? Porque no hay contacto. Hay una solución muy parecida de un fabricante que se llama Termópila, que es un arco detector de metales con medición de temperatura, pero tengo que apoyar mi muñeca, ¿sí? En la columna, apoyar mi mano y hacer una medición de temperatura, ¿sí? Ya ahí estoy infringiendo en las reglas que la OMS dijo de contacto que no hay que tener para no tener probabilidades de contagio, ¿sí? Obviamente es apto para múltiples escenarios. Quizá uno lo piensa más para un banco o para un aeropuerto, pero teniendo en cuenta los actos de inseguridad que podríamos llegar a tener en el corto plazo, eh, podría aplicarse, ¿sí? Reducción de recursos dedicados, porque al no tener una persona o varias personas, ¿sí? Haciendo verificación de que si ingresás o no con algún elemento, como se dice, peligroso, o si te quieren hacer la medición de temperatura, no hace falta que tenga contacto con gente, así que tranquilamente puede ser un arco que esté trabajando solo en standalone o conectado a IBMS 4200, ¿sí? Y obviamente lo más destacado es el hecho de poder, aparte de hacer la parte de detección de metales, hacer la detección de fiebre, ¿no? Esa es la parte más importante, al menos de esta solución. Bien. Bueno, ¿cómo es la solución del arco? Por un lado está el arco, detector de metales, tiene internamente una cámara, ¿sí? De estas que es biespectro de lente corto de 3 milímetros, que está embebido en el arco, ¿sí? Y está integrado por RS485 al arco. ¿Bien? Y yo puedo monitorear todo esto a través de IBMS 4200 o High Central, si es que necesito también. ¿Bien? Bueno, algo ya se los dije, pero ¿cómo sería la lógica de análisis? Yo voy a ingresar normal, debajo del arco. Si tengo fiebre, primero si tengo metales, me hace la detección. Si tengo fiebre, automáticamente yo podría hacer una segunda verificación de fiebre y bueno, tomar los recaudos o protocolos de salud si es que tengo una detección de fiebre, ¿no? Y si no pasa nada, pasar tranquilamente sin obstáculos. La idea es no generar ningún tipo de demora, ¿sí? En lo que es el ingreso a un lugar. Bien. Bueno, acá están los números de parte de estos elementos, tanto del arco con la cámara incluida o la cámara parte, y la cámara también es la misma cámara que les presenté antes, ¿sí? Pero con su modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que lleva si es que la quiero aparte? Características. ¿Qué características tengo con este arco? Bueno, por un lado, la estadística de conteo, ¿sí? Por un lado, conteo con personas por detección de metales y conteo también de personas con detección de fiebre, que ha registrado en el arco, ¿bien? Por otro lado, las 18 zonas de detección de metales, ¿sí? La precisión en la medición de temperatura es la misma que con las cámaras solas, ¿sí? Y bueno, y el display que me indica esta clase de conteo y de detecciones en el display de la. La cámara, bueno, tiene las mismas características que habíamos visto ¿sí? En la presentación anterior. Así es como se ve el display. Acá ustedes pueden ver por un lado la detección de metal, ¿sí? La zona
del lado izquierdo, y del lado derecho, ahí pueden ver la detección de medición de temperatura con fiebre, ¿sí? Cómo el arco indica la temperatura. Bien. Acá del lado izquierdo tenemos la solución que les dije de Termópila, ¿sí? Que es un detector de metales con medición de temperatura. Al día de hoy, en la situación que estamos a nivel mundial, no es seguro, ¿sí? Y del lado derecho tenemos la solución nuestra de la de metales con detección de fiebre. ¿Sí? Ahí va. Bien. O sea, por un lado tenemos una solución que es muy segura, la detección de metales, y también por el hecho de la detección de fiebre. ¿Sí? Eso es importante. De que él se tiene que situar bastante cerca. ¿Sí? Bueno, se sitúa cerca porque el lente que tiene esta cámara es de 3 milímetros, ¿sí? Entonces tiene 1,5 metros en lo que es la medición de temperatura. Bueno, algunas características técnicas, la resolución de 160 por 120, toda la línea económica de cámaras de detección de fiebre tiene esa resolución, por eso tiene lentes más cortos también, de 3 milímetros, ¿sí? La temperatura es la misma que veníamos hablando, ¿sí? Y en el caso de la parte de detector de metales tiene 18 áreas de detección, ¿sí? En el caso de condiciones para uso IP66, pero no se recomienda la instalación en el exterior, y el detector de metales tiene protección IP53. ¿Bien? Obviamente, escenarios de aplicación, aeropuertos, universidades, shopping, centros comerciales, hospitales o clínicas, ¿sí? Son algunos de los lugares donde próximamente podríamos hacer estas soluciones, ¿sí? Bien, en la parte de terminales de reconocimiento facial. Hikvision ya tenía terminales de reconocimiento facial. Lo que hizo fue adecuar este modelo para agregarle el módulo térmico al terminal, ¿sí? Entonces yo podría hacer ahora también reconocimiento facial de personas, empleados de un edificio, empleados de una oficina, empleados de una fábrica, de un sanatorio, de lo que sea, y a su vez el terminal, o sea, podría dar o no acceso a una persona si es que tiene fiebre o no, ¿sí? O sea, ya al día de hoy tenemos esta solución que nos permitiría esta clase de característica de medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, un resumen de características. En el caso de estos terminales, todos aceptan hasta 50.000 empleados, ¿sí? 50.000 rostros. Bien. El módulo térmico tiene una resolución de 160 por 120, ¿sí? Es la parte térmica. Y algo importante, lo que es medición, tiene la misma precisión que nuestras cámaras, ¿sí? Eso es algo también bastante importante. Y lo que es, digamos, distancia, en la medición de temperatura, la distancia es bastante corta, es de 0,3 a 1 metro más o menos, pero en lo que es la parte de reconocimiento facial, tiene un rendimiento casi hasta 2 metros, ¿sí? O sea, yo casi a 2 metros, si me sitúo cerca del terminal de reconocimiento facial, me podría reconocer, pero si necesita hacer también la medición de temperatura, necesito acercarme más al terminal, ¿bien? Bueno, las diferentes tipos de montaje de estos equipos. Como este es un terminal facial con un hardware mejorado a la versión anterior, tengo una velocidad en el reconocimiento facial de 0,2 segundos, ¿sí? La versión anterior 0,5 segundos de velocidad en el reconocimiento facial. Y bueno, la parte de temperatura para detección de fiebre, más o menos 0,5 grados centígrados en la precisión. Bueno, eh, la configuración es muy sencilla, ¿sí? Es como la parte facial. Lo único que hago es conectarlo y a través del software le envío los rostros de las personas que serían los empleados. ¿Cuál es el parámetro de temperatura para que yo considere que es alarma de fiebre? Y nada más. Después lo que hace el terminal es, por cada rostro que lee, le hace medición de temperatura y dice si tal usuario no ingreso validado o no, por el tema de fiebre. Bueno, los tres modelos tienen las mismas características, solamente que son distintos tipos de montaje. También, cuando vuelva a toda la normalidad, ofrecerlo en universidades, escuelas, fábricas y oficinas,
shoppings, ¿sí? Para empleados, ¿sí? A un momento van a tener que ser una opción. ¿Bien? Bueno, vieron que la parte de control de acceso era bastante sencilla, ¿sí? Quiero volver a la presentación de lo que era la parte térmica, que hay un temita ahí de preguntas y respuestas que quizás pueden llegar a tener dudas. ¿Sí? Un segundo. Díganme si ven la presentación. ¿Sí? Dice preguntas frecuentes. Perfecto. Buenísimo. Bueno, en cuanto a la solución de cámaras, preguntas que seguro ustedes ya algunas hicieron y otras pueden estar ahí en el tintero. ¿Se puede instalar la cámara termográfica de detección de fiebre en exteriores? Bueno, habíamos hablado de que no, ¿sí? Por una cuestión de los efectos, digamos, en el exterior, tanto el sol como apunta durante el día, las condiciones, digamos, atmosféricas, pueden hacer variar lo que es la precisión en la medición, ¿sí? Por eso se recomienda que sea exclusivamente en interiores. ¿Bien? ¿Se puede la precisión de las cámaras termográficas alcanzar el más menos 0,1? Bueno, por ahora, digamos, no. ¿Sí? Por ahora, digamos que no. La precisión que tenemos, dijimos, era más o menos 0,5 grados centígrados con la cámara sola. Y en la precisión de temperatura no podríamos llegar por ahora, ¿sí? Por ahora. ¿Puede la cámara detectar cuerpos humanos para medir la temperatura? La cámara nuestra, al tener Deep Learning, tiene, ¿sí? Reconocimiento de los cuerpos, ¿sí? Reconoce y detecta los cuerpos humanos, y entonces sitúa su medición de temperatura sobre los rostros. Eso le permite una precisión y una medición de temperatura exclusivamente sobre personas, no sobre otro tipo de elementos. Otras fuentes de calor, de termos que usarán falsas alarmas, bueno, la realidad es que no, porque dijimos que si tienen Deep Learning, son objetos o elementos que no van a inferir en la medición de temperatura en ese. ¿Cuándo puedo usar la función de detección de fiebre después de encender la cámara? Bueno, nos han dicho de fábrica, esto pues, puede variar o no, depende. Pero dicen que se recomienda encender la cámara 5 minutos, como para que adecue su condición de emisión de temperatura del entorno. Y en el caso de las cámaras, alrededor de media hora, ¿sí? Como para generar que la cámara, digamos, el módulo electrónico de la cámara, tanto la parte de carcasa, la parte electrónica, tome una temperatura de trabajo constante y, digamos, las condiciones de emisión de temperatura sean lo más precisas posible, ¿sí? Bueno, el calibrado de cuerpo negro lo habíamos explicado. El black body es un elemento que a mí me permite ponerlo en la escena y mejorar la precisión en la medición de temperatura. Es un elemento que calibrar a la cámara, setear una temperatura de detección que adecue sus condiciones de medición a ese cuerpo negro. ¿Es necesario o no? Depende del cliente. 0,5, más o menos 0,5 grados centígrados es un buen parámetro como para rápidamente saber si alguien tiene fiebre o no. O sea, si tengo una persona, y yo tengo que fiebre es 39 grados, ya tenga 38,5 o tenga 39,5, ya es fiebre. O puedo incluso bajar un poco más, ponerlo en 38,5 y tener un error de 38, ¿sí? Como margen de error para detectar si alguien tiene o no fiebre, ¿sí? Eso lo puedo, digamos, depende del cliente, depende de cuál sea la precisión que quiera tener, puede sumar o no black body en el elemento de medición. Y bueno, estas son ya hemos concluido. Acá dejo de vuelta los datos chicos de Celnet para que digamos, tanto presupuestos como también saber si hay stock o no, o sumarse también a otras capacitaciones que vamos a hacer. Les agradezco el hecho de que se hayan conectado el día de hoy para poder nosotros ver esta presentación, sacarse dudas. Disculpa, podemos aclarar un momentito aquí que tengo varias consultas. Aclarar primero sobre las licencias de High Central, deberían de ser por cada cámara térmica de esta, deberían de ser 2 licencias.
una para una para el lente óptico y una para el lente térmico. La otra cosa, los NBR que se recomiendan son de serie I. Si quieres, puedes explicar un poco ahí. Sí, a ver, hay cositas que fueron cambiando desde la presentación al día de hoy, ¿sí? Porque también Hikvision va como customizando cosas, ¿sí? Por un lado, o sea, la solución para hacer detección de temperatura en tiempo real puede ser la cámara y el IBMS 4200. ¿Sí? Ahí tengo la solución de detección de temperatura en tiempo real. Guardar registro de esto como videos o eventos, sí o sí la NBR que soporta esto es la NBR serie I. Quiero que nosotros tenemos modelos 7600, 7700, series de NBR. Las únicas que soportan cámaras térmicas son las serie I, para lo que son los eventos, ¿sí? Entonces, sí o sí necesito, por ejemplo, una 9616, por decir un ejemplo, o 9608, creo que también está, pero serie I, ¿sí? Por ejemplo, Hikvision, en las últimas 2 semanas, también dijo de que hay una versión, la versión, si yo quiero, por ejemplo, también hacer con el video, reconocer los rostros con la cámara, saber quién es, por ejemplo, Cristian Silva, Walter Campos, y a su vez tener el evento de medición de fiebre de Cristian y de Walter, la versión de NBR que se va a usar es una NXI, que es una NBR de Deep Learning, pero customizar, todavía no está totalmente customizada, estamos esperando que nos envíen el firmware, para que se relacione la medición de temperatura, ¿sí? Y por otro lado también, ¿sí? O sea, hoy en día tenemos 2 software, IBMS y HiCentral. IBMS lo que hace es recibir el evento de lo de la cámara, no es que esté integrado el evento de medición de temperatura con el IBMS, solamente recibe el evento. HiCentral se está customizando también para esto, para que a su vez, además de recibir el evento de alarma como una alarma, se pueda también gestionar esto de quién tiene fiebre, ¿sí? Dentro de la plataforma, como un usuario. Entonces también se está customizando HiCentral para poder obtener esta característica, ¿sí? No está totalmente terminada la customización. No sé si había... Solo esa pregunta que te acaban de hacer. Bien, bueno. A ver, vamos a ver el chat. Tengo un cliente que tiene una DS73NI K4. ¿Sirve? No. La realidad es que solamente sirve para guardar el video. O sea, solamente grabarías la cámara como si fuese una cámara, nada más, sin los eventos de alarma. Para que vos puedas visualizar la detección de fiebre, o sea, los eventos de alarma, ¿sí? de la cámara por fiebre, necesitas que sea la serie I de cámara. Sería una NI-I4, por ejemplo. Si alguien más tiene alguna duda. Estoy pasando el chat, pero no veo dudas. Así que, o la mayoría. La cámara tiene salida de alarma por manera, sí. Tiene salida de alarma como física. Se podrían ejecutar un evento física. No sé, ¿querés poner una estroboscópica? Bueno, sí, no hay problema. Conectar un evento por contacto seco, ¿esa es tu consulta? Sí, se puede, no hay problema. Para que la evidencia vea si alguien tiene fiebre, ¿solo con el IBMS alcanza? Sí, tranquilamente alcanza, no hay ningún problema. O si no tenés las versiones económicas que tienen los buzzers, las alarmas audibles para indicar que sucede el evento de detección de fiebre. Muy buena tu pregunta, Luis. Para el caso del cuerpo negro, ¿un seteo en la cámara? Sí, hay que hacer un seteo. En el menú de la cámara, yo configuro la temperatura de evento de detección de fiebre
le digo a la cámara a qué distancia voy a hacer la medición de temperatura, hay una opción que yo tildo que dice si voy a usar blackbody o no. Y le tengo que decir a qué temperatura está el blackbody, ¿sí? Para que la cámara la vea en la escena, o sea, vea en la escena el blackbody y adecue su medición y precisión a ese cuerpo negro que está en la escena. Correcto lo que decís. Con High Central necesito el NVR. El NVR es solamente si vos querés grabar. Si no, la cámara directamente puede ser vista a través del High Central, sin ningún problema. Lo que pasa es que si vos querés grabar video, algún elemento de grabación vas a poner, ya sea un server de grabación, un PS-Store o un NVR. ¿Se puede ligar la salida de alarma física a la entrada de alarma de una NVR? Sí, eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que si la NVR también tiene salidas de alarma, está haciendo algo redundante. Puedes aprovechar las salidas de la NVR directamente. ¿Sí? Ahora bien, si vos me hablas que es otro NVR de otro fabricante, sí, también se podría, no hay ningún problema. Si tenés barbijo, solo manda una alerta, no es capaz de reconocer, ¿no? Claro, ¿sí? Solamente si vos tenés barbijo o no, lo único que hace es medir, o sea, tanto sea uses barbijo, ¿no? Lo único que hace por ahora la solución es medir temperatura sobre el rostro de la persona, ¿sí? Si vos querés hacer reconocimiento facial, vamos a tener que incluir la NXI. Hay que ver qué nivel de rendimiento tiene con el barbijo, ¿sí? Porque el reconocimiento facial necesita gran parte del rostro para poder hacerlo. Para pequeños comercios, y yo mira, para usaría las cámaras que son de lente corto, de 3 y de 6 milímetros. Lo que pasa es que es lo que yo decía en un momento, Daniel, que hay que ver qué tipo o qué nivel de estructura vos tenés como para poder montarlo. Porque, por ejemplo, la de 3 milímetros tiene una distancia de 1,5 metros como máximo. 6 milímetros tiene una distancia de, creo que eran 3 metros. O sea, si vos, desde donde la vas a montar al ingreso, ¿no? Imagínate un pequeño hall, un pequeño supermercado. Tenés alguna columna cerca, alguna viga cerca, y te da la distancia, digamos, en metros para poder hacer esa medida, tranquilamente la línea económica puedes ofrecer, no hay ningún problema. Si tenés barbijo y probablemente el reconocimiento facial, bueno, ¿sí? Porque necesita parte del rostro, o sea, gran parte del rostro para que el reconocimiento facial sea lo más preciso posible. Se puede usar un storage server, Ignacio, sí, pero lo único que es el video nada más. No podrías buscar los eventos de medición de temperatura, de detección de fiebre. Por ejemplo, se te pasaron 2 personas con fiebre en un transcurso de 5 horas, vas a poder buscar el evento ese de detección de fiebre en el storage server. O sea, vas a tener grabado todo, toda la secuencia. Solamente si vas a tener en el IBMS el evento que dice alarma por fiebre, lo vas a ver en qué horario sucedió y vas a tener que ir a buscar la grabación en forma manual, ¿sí? ¿La PC necesita configuración especial? No, Daniel, porque tanto High Central o IBMS la ven como una cámara nada más, a la cámara térmica, ¿sí? No hace falta hacer una configuración. Lo que sí hay que hacer es la configuración de detección de fiebre, hay que hacerlo en la cámara. Lo podés hacer a través del IBMS 4000 o a través de High Central. Te permite hacerlo, o si no, en forma local directamente en la cámara. La idea sería a través del evento de alarma que le da a la cámara de quién está entrando con temperatura. ¿Se podría? Sí, se podría. Lo que pasa es que tendrías que crear el evento y que se grabe en un evento por entrada física, por ejemplo. Y te va a quedar la secuencia de video de ese evento que en tu cámara está relacionado a una fiebre, ¿no? Sí, se podría. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, es una gran pregunta, Nancy. ¿Por qué? Porque generalmente los shopping tienen halls o ingresos muy amplios. No tenés un elemento, una columna o algo, hasta incluso quizás lo que sucede, también sucede en los supermercados esto, ¿eh? Cuando quieren poner una cámara, por ejemplo, para hacer reconocimiento facial con nosotros, muchas veces lo que hacen es ponen unas
una especie de soporte como un pedestal, desde el techo, ¿sí? Bien largo, hacia el hall, y queda ese soporte o pedestal como un montaje para poder poner una cámara, por ejemplo, mirando hacia el ingreso, ¿sí? Entonces, de esa forma, ahí podrías subsanar el hecho de no tener ningún lugar de montaje cerca. Si no, la que te queda es poner una cámara con un trípode al ingreso y hacer una medición de temperatura en ese ingreso. Que para mi criterio no sería del todo cómodo, ¿sí? Lo más cómodo sería que la cámara ya quede fija, de forma constante. O consultorios con lobby de recepción pequeño. Bueno, si son lobbies pequeños, las cámaras con lente de 6 milímetros van bien. Lo que pasa es que tenés que tener esta misma consideración que hablamos, ¿sí? El hecho de qué distancia tenés desde el momento que la persona ingresa al lugar y empieza a transitar o a caminar, ¿sí? ¿Cuánto espacio tenés para hacer esa medición de temperatura en metros desde la cámara, desde el origen de la cámara hacia donde es la medición de temperatura? Recordando que solo son 30 rostros que podrá ver. Eso lo está respondiendo ahí Walter. Sí, Walter, por los ingresos muy grandes, ¿no? Haces referencia a eso. No, cuando Nancy, no hablamos del exterior, ¿eh? Estamos hablando de siempre internamente. Vos podés poner, no sé si vos viste en los videos, de que se hace un recuadro. Ese recuadro es la zona en donde yo le digo a la cámara que pueda hacer de temperatura. Porque puede ser de que yo esté apuntando hacia un ingreso, ¿sí? Donde hay un portal de hojas, ¿sí? El portal de ingreso automático de los shopping, por ejemplo, puede estar apuntando hacia afuera, pero la medición la hago en una zona que está encuadrada dentro del mall o del ingreso, ¿sí? Para que la medición se haga sobre esa región nada más. Sí, son solamente 30 rostros en simultáneo que se podrían hacer. Analiza todos al mismo tiempo, exacto. Exactamente. Muy bien, Nancy. Bueno, hemos respondido a la mayoría de las preguntas, a todos. De vuelta, muchas gracias por haberse conectado, y más en este día, que es feriado casi para la mayoría. Igual es feriado, pero como que no podemos ir a ningún lado. Así que es casi lo mismo estar o no acá conectados. Bueno, entonces. Bueno, damos entonces por concluido, chicos, la presentación. Como ya hablamos ahí con Walter, tengan en cuenta de que todo esto ya está, tanto Celnet lo está trayendo la semana que viene, como muchas cosas ya se están solicitando para renovar stock, ¿sí? Así que tengan en cuenta que todas estas soluciones se van a estar solicitando, o sea, sean astutos en qué ofrecer, sean astutos también en la competencia, si ustedes trabajan con nosotros exclusivamente, ya les dije, la competencia no tiene precisión en su medición de temperatura con la cámara Sol, necesita sí o sí el black body, y ese combo es caro. Ese combo es bastante caro, ¿sí? Nuestra solución. Así que eso ténganlo en cuenta porque es una herramienta de venta que ustedes tienen también, ¿sí? Así que bueno, Walter, damos por concluido y bueno, quedamos atentos. Yo igual les dejo acá mi mail para que si tienen dudas. Y bueno, gracias, muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias también por la presentación y me alegra que también quede claro, ¿sí? Esa es la idea, que sea más claro, porque al fin y al cabo ustedes son los que ofrecen la solución y si a ustedes les queda claro, para nosotros. Así que bueno, felices Pascuas a todos y bueno, disfruten entre lo que se puede. Así que bueno, gracias, nos vemos. Gracias, Cristian, gracias por tu presentación, gracias a todos por conectarse. Atentos, saludos y felices Pascuas.
Se les estará enviando a todos el link para que puedan ver el video, la grabación del día de hoy. Y probablemente también se suba al canal de Celnet de YouTube.